en alabanza. Uno se quedaba escuchando a ese varón cómo alababa al Señor, y de predicar ni se diga, tenía palabra sembrada. Se metió en pecado y lo que tenía lo perdió. La Biblia dice: acercaos más a Dios y Él se acercará. ¿A quién? A vosotros. Acérquese a Dios, busque de Dios, y entre más se acerca, más bendición va a tener. Pero aléjese, deje de leer la Biblia, deje venir a los cultos, piérdase ahí unos 2, 3 meses, y ¿sabe lo que le va a pasar? Le acontece como una planta que dejan de regarla de día por medio, todos los días, según, porque usted y yo saben que el Señor me ha mostrado que somos distintos. O sea, cuando Dios no hace excepción de personas, en el mundo espiritual somos diferentes. Usted ve que no todos echan fuera demonios, usted ve que no todos oran por los enfermos, usted ve que Dios a uno le da alabanza y adoración. Aquí tenemos los hermanos que alaban al Señor. El Señor les da ese don. Si yo me pongo a alabar, seguro me dicen: pastor, predique, ¿verdad? Porque no me ha dado el don de alabarlo. Pero, ¿verdad? Y uno de los primeros que se lo dicen a uno, ¿sabe quiénes son en la casa? Los hijos. Le dice: papá, predique, usted no cante. Y entonces, aleluya, gloria a Dios, canto ahí donde nadie me escuche, porque canto para el Señor. Amén. Y al Señor sí le llega bonito, a Él sí le suena bien, ¿verdad? Porque si yo me pongo a hacer caso de mis hijos que dicen: no, usted no cante, entonces ¿cuándo le daré alabanza al Señor? Entonces tenemos que aprender. Usted buscará cuándo, a dónde usted va a alabar al Señor, cuándo, a dónde va a orar al Señor. Si usted le pide dones, Él le demanda: bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para enfrentar el mundo espiritual? Si nuestra lucha no es contra sangre ni carne, son principados, potestades y gobernadores de las tinieblas que se juntan, hermanos, se mueven y no quieren. Y lo menos que Él quiere es que usted conozca la palabra del Señor, y nos va a tratar de detener. Dice Pablo: porque no nos predicamos a nosotros mismos. Él, como predicador, sabía que él no se predicaba, porque el que se predica a sí mismo no sabe lo que le pasa. Y en el proceso Dios le enseña a uno a que hay gente que se predica a sí mismo. ¿Sabe para qué? Para ver si deja el pecado. ¿Y sabe una cosa? No lo va a dejar predicándose a sí mismo. He conocido pastores, Dios me llevó a iglesias y me decía: escucha, verlos de rodilla en el altar, aquí, súper espiritual, que ustedes me vieron: oh Dios bendito, esta noche te pido perdón por los adúlteros, por las adúlteras, por los ladrones, etcétera, etcétera. Y después se levantaba todo ungido, predicaba la palabra del Señor, y un día me dijo el Señor: ¿sabes por qué está así? Porque se está predicando a sí mismo para ver si deja el adulterio. ¿Escuchó lo que le dije? Estaba en adulterio, estaba en pecado, y él conocía la palabra, que Dios lo ve todo, que Dios lo sabe todo, más. ¿Usted cree que él no se arrepintió del pecado? Lo decía ahí. Yo a veces pensé que sería que le daba miedo que cayera un rayo y lo partiera ahí, porque con Dios no jugamos.
Con Dios no se puede jugar. No se puede servir a Dios. No se puede andar en la luz y pretender caminar con las tinieblas. No, son totalmente separadas. Si amamos a Dios, tenemos que andar en luz. ¿Sabe cuál fue el resultado de ese pastor? Que la iglesia lo descubrió, y entonces un día, ya cuando no tenía salida, porque no se había arrepentido de hacer el espectáculo ese de que espiritual, se estaba predicando a sí mismo y nunca dejó el adulterio. Dios lo sacó a la luz, y entonces un día en la congregación, qué doloroso, ¿no? Oír un siervo que tenga que decir: hermanos, me retiro como pastor, me voy, y aún se fue y no lo aceptó. Y fue un hombre que hasta profecía le dio el Señor. Hasta profecía en la iglesia un día le dijo Dios: aquí hay un hombre que está a punto de quitarse la vida. Y le dijo Dios: no te lances de la ruta de San Limón, del Virilla, el 32, ¿cómo se llama? Sí, el Virilla. No te lances del Virilla. Estás tratando de escapar al Dios que tú conoces. Lánzate a los pies de Cristo y Él te perdonará. Y estaba el varón dando la Santa Cena, oiga. ¿Y sabe qué hizo cuando la palabra vino? La negra tenía los ojos abiertos, porque nosotros sabíamos ya su condición. Y dice que se puso pálido y se sacudió. Y a pesar de eso, era la última oportunidad que Dios le dio. Él no se arrepintió. Siguió adelante, pero días después fue una bomba para la iglesia. Hace un daño enorme. La mitad de la congregación se fue al mundo, porque ponen la mirada en el hombre y no en Dios. Tenga su mirada en Cristo y no importa los que se queden. Porque si son pecadores, el Señor los va a sacar. Con Dios no jugamos. Y por eso hemos visto tantos famosos de la televisión. Lo hemos visto llorando. ¿Por qué? Porque jugaron con Dios. Con Dios no jugamos. Él, por la pura misericordia, como dice el apóstol Pablo, le servimos. Por la misericordia no desmayamos. A mí un día alguien me dijo: pastor, ¿y cómo seguís adelante con esa iglesia tan pequeñita? Mira, mi iglesia es de 2000. Tengo 2000 miembros. Estreno carro cada 3 años. Y vos tenés todavía el carro que te conozco desde que empezaste en el ministerio, un modelo 92. ¿Quién cree que está hablando ahí? ¿Demonio? Pero no desmayamos, sino que seguimos. Porque no son las cosas materiales lo que nos sostiene, sino nos sostiene el poder de Dios. Aleluya. Él nos sostiene. Y simplemente que hable. Aquí vemos mucha gente que pasa por acá y conocen al Señor, y vemos muchos milagros, pero si se sueltan del Señor, el Señor los llama a cuentas. Simplemente aquí oyen la palabra de Dios tal como es. Dice Pablo: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a ustedes, les dice Pablo, como siervo, los atiendo. Qué lindo, ¿verdad? Siervo, el que sirve. Y no los que hoy en día andan hasta con guardaespaldas. Yo
cuando me pongo a meditar y me da risa, digo, Señor, y esos tienen guardaespaldas, posiblemente andarán con una AK-47 ahí en el carro para que lo proteja. ¿Qué van a hacer cuando venga un demonio de parte de Dios? ¿Ah? Porque usted sabe que Dios de repente te puede mandar un demonio. Si usted no cree, vaya a leer a Jacob, ¿verdad? Y se va a dar cuenta. Y era íntegro, era de lo mejor. Y lo probaron. No nos va a probar a nosotros. Y entonces, cuando estos te dicen, mi iglesia, 2,000, 5,000, 20,000, usted sabe, de la noche a la mañana puede desaparecerlo el Señor. ¿Por qué? Porque Él espera que el hombre se arrepienta y deja el pecado. Dice que Él ama al pecador, pero aborrece ¿qué? El pecado. Él como pecador te está llamando y dice, ven, estemos a cuenta, te voy a cambiar. Pero si sigues coqueteando con el pecado, de repente, mire, lo que sucede en el mundo natural, sucede, la verdad de Dios es paralela, sucede en el mundo espiritual. No sé si se han dado cuenta que una nube que viene de África ya está pasando por Costa Rica. Y el Señor me dio una interpretación de lo que viene. Dice, esa nube, que no la pueden detener, ahí va. Dice, así va a ser cargada de demonios los que andan detrás de la idolatría. Y este país, que lo están contaminando, lo están hechizando. Pero ¿sabe? No para nada bueno, sino que Dios tenga misericordia de nuestra nación. Usted ve así a lo tico los talantes que se le ha hecho a la presidenta. Sí. Se dieron cuenta, pactó. Sí. Yo iba a ver, ella pactó, y cuando me di cuenta muchos días después, una entrevista en la televisión de qué están hablando, entonces me enteré. Porque pidió perdón a un ídolo de piedra. ¿Qué poder tiene? Y usted ve que ya fue hasta la sala cuarta, ya le pegaron un sala cuartazo, porque los tres, sí, con Abine pidió perdón y ella como presidenta hizo un pacto. Y entonces había llamado a los tres poderes. Estaba ahí la presidenta de la corte, Cartaga, Marianas, pero vea cómo Dios se encarga de sacar la basura. Y al presidente también de la Asamblea Legislativa, los tres así como santitos muy buenos, y ahora de repente se les volvió la tortilla. Y hoy estaban hablando, ¿qué hace la Iglesia Católica? Usted sabe que el imperio más rico del mundo es el Vaticano. Millones de millones tiene. Y entonces como, bueno, qué bueno, porque así a ver si se le abren los ojos a este pueblo. Sacan en la televisión que en los últimos 5 años le han dado 3.500 millones, no sé, algo más. Y dice, ¿y qué hace la iglesia? ¿Le dan de comer a los pobres? No, piden, a los pobres le están pidiendo para darle a los pobres. No saben a dónde están los millones. Échenle números. Y entonces dice, bueno, y se le dan a la iglesia católica, ¿por qué no le dan a las demás iglesias? Y ahí ya tienen un pleito en la Asamblea Legislativa. Pero el pleito más grande se lo están buscando con Dios. Doña Laura no sabe. Y el Señor, no nos asustemos. Recuerden que el día que ella tomó el poder, aquí el Señor nos dio profecía. Y ella, como gran gracia, dijo que era la hija predilecta de María. Oh, diablo, más mentiroso, ¿verdad? Y la embarcó a lo tipo. Y usted ve, ahí está dando tumbos. Yo oro a Dios para que el Señor tenga misericordia y la deje terminar, pero lo dudo.
Lo dudo, porque se está metiendo, está jugando con fuego. Y entonces, hoy oí el obispo diciendo, ya el pacto que se hizo no se puede anular. ¿Cómo que no? Dios no nos dio poder y no somos nosotros los que representamos a Cristo para anular. Como no es nuevo, he visto muchas veces cómo Dios quita el poder de las tinieblas, pero están a nivel, quieren hacerlo de sala cuarta para ver qué artículos de la ley están violando. Y yo creo que ahí, si cometió ese error y le dicen que se equivocó, cuidado si no viene la sanción que merece hace días, porque ha cometido un montón de barbaridades. Que Dios nos ayude. No se suelte de la mano del Señor, porque lo que viene será fuerte, pero no estamos solos. El Señor nos va a ayudar. Así que dice Pablo, si no predicamos a Cristo, porque Dios mandó, dice que las tinieblas resplandezca y venga la luz. O sea, quita las tinieblas, hace las tinieblas a un lado. Ve lo que dice el verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En Jesucristo está todo. El nombre de Jesucristo nadie lo podrá cambiar. Ya lucharon para que quitaran. ¿Qué les digo? La gente conocemos por las escrituras que dice antes de Cristo y el después de Cristo. Eso es poderosísimo. Y los demonios, los brujos quieren quitar eso. De nuestra era. Sí, y decir estamos de nuestra era. Y los demonios obedecen allá, obedecen acá y obedecerán mañana. Amén. Porque Él es el mismo por los siglos